La semana pasada hablábamos del temor, de los miedos. Uno de esos miedos era al ridículo, hacer el ridículo. Entonces, ahora vamos a hablar de la vergüenza. Y la vergüenza es cuando ese temor al ridículo se hace realidad, cuando uno queda en ridículo. Entonces, la vergüenza es como una tribulación por hacerse uno consciente de una falta cometida, de algo mal que hizo uno, o por haber hecho alguna acción humillante. Entonces se puede sentir uno avergonzado o sentirse avergonzado de otra persona o avergonzar a otra persona. Hace unos meses estaba yo caminando por el estacionamiento de un centro comercial y había un topecito de esos para los coches, y entonces pues me caí así, plano, sin meter las manos, hasta el piso. Y entonces se acercó una mujer policía y me dijo: ¿se cayó? Ayudando. Dije: no, 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 no me caí, yo me bajé a escupir nada más, señorita. Entonces la que se avergonzó fue mi esposa por lo que yo había dicho. Entonces, bueno, este tema de la vergüenza lo toca Pablo, le decía a Timoteo, y se puede uno avergonzar, en este caso del Evangelio, o avergonzarse Timoteo de Pablo, porque Pablo estaba en prisión. Entonces vamos a retomar este pasaje en 1 de Timoteo 1, del 11 al 14. Dice así, está hablando del Evangelio Pablo y sigue diciendo: del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre, te damos gracias por esta palabra bendita que tiene un objetivo que nosotros no alcanzamos a comprender. Ayúdanos a entenderlo, ayúdanos a que esta palabra penetre lo más hondo de nuestro corazón y ahí crezca, que dé fruto de edificación a tu iglesia, fruto de salvación para los perdidos. Ayúdanos, Padre, danos de tu Espíritu y, y guárdanos en este tiempo. Que todo lo que hagamos sea de acuerdo a tu palabra y que todo dé la gloria a tu nombre. Trae gloria a tu palabra y trae salvación. No la dejes regresar vacía, como nunca lo haces, Padre. Lo pedimos todo para tu gloria, en nombre de Cristo. Amén. Bueno, Pablo estaba en una prisión en Roma y se aproximaba su ejecución. Entonces escribió esta carta a Timoteo para animarlo a ser fiel en el ministerio que le confió, así como Pablo había sido fiel en el suyo, sin importar ni los peligros ni las adversidades que enfrentó, que fueron muchos. Entonces le hizo una serie de fuertes encargos, unos encargos
que están dirigidos a Timoteo, pero que son aplicables a cada creyente. El primer encargo puede causar temor en nosotros, pero debemos prestarle atención porque el encargo es: soporten las aflicciones por causa del Evangelio. Entonces Pablo nos aconseja avivar el don de Dios. Todos los dones a los que se refiere son dones otorgados por el Espíritu Santo. Esos dones los otorga a todos los creyentes, pero con un objetivo. Son para ministrar y para servir al cuerpo de Cristo. Y los podemos contristar o apagar con nuestra desobediencia o con nuestra indiferencia. También aconseja no temer, no tener temor, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder. No hay que avergonzarse del Evangelio, ni de aquellos que están en dificultades por predicarlo. La razón es que hay un llamado. Dios nos salvó y nos llamó con un llamamiento santo. Nos llama a una santidad de vida. Esta salvación eterna se manifestó en el tiempo, se manifestó mediante la aparición de nuestro Salvador en el mundo, Jesucristo en la tierra. El plan eterno de salvación se hizo realidad cuando Cristo se hizo presente en el tiempo planeado y se convirtió en uno como nosotros. Vino como el sacrificio perfecto, vino como el único Salvador, vino proclamando las buenas nuevas, el evangelio de nuestra salvación. Fue a través de esta manifestación de Jesús que la muerte fue abolida. Sobre todo se refiere a la segunda muerte. El Padre permitió que Cristo probara la muerte y el juicio por aquellos a quienes vino a salvar. El pecado es tan grave que alguien tiene que ser castigado. El juicio de Dios por el pecado tenía que llevarse a cabo. Cristo tomó nuestro lugar y recibió la ira de Dios que nos corresponde por nuestro pecado. Cumplió con nuestro castigo y así Dios sigue siendo un juez justo porque su ley se cumplió de una manera perfecta. Así quitó la muerte, que es el castigo por el pecado. La vida se da a través de su muerte. Jesús transforma la maldición de Génesis. Su obediencia trae vida y esa vida es eterna. La inmortalidad sale a la luz a través de su resurrección. Debido a que estamos identificados con su muerte, viviremos de nuevo a través de su resurrección. Mediante estas promesas, Cristo les aseguró a los creyentes la salvación. Los que han sido salvados no tienen miedo de los sufrimientos que acompañan proclamar las buenas nuevas a un mundo perdido. Saben que Dios es fiel y los acompañará por su caminar en el mundo. También saben que al terminar su peregrinaje les espera la vida
que Dios sacó a la luz cuando apareció. Esa vida no tiene fin, es la vida eterna, la inmortalidad que Cristo sacó a la luz. La salvación por gracia que nos fue dada en Cristo antes de los tiempos de los siglos es la mejor noticia que puede haber. Por eso Pablo llama a esto el Evangelio. Es el mensaje del Evangelio, que significa precisamente buenas noticias. Después de reflexionar sobre lo que es el Evangelio, dice el versículo 11, nuestro primer versículo, bueno, desde el 11 tomemos el contexto, hablando del Evangelio, dice el 10, pero ahora que ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Entonces aquí le recuerda a Timoteo algo que ya le había dicho en la primera carta que le escribió, casi con las mismas palabras. En 1 Timoteo 2:7 dice, para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Ahora lo repite como una razón para no avergonzarse del Evangelio. Él tenía un deber personal y tenía la convicción de que lo iba a cumplir sin importar el costo. Y quería que Timoteo tuviera esa misma convicción. Yo fui constituido, se refiere a la comisión que recibió directamente de Jesucristo en el camino a Damasco. Él iba a Damasco a buscar a los creyentes para encarcelarlos. Ahí encontró a Jesucristo y después el Señor le dijo a Ananías, un discípulo fiel que estaba en Damasco. Dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. En Hechos 9, 15 y 16. Pablo testificó públicamente acerca de este llamamiento que le hizo Jesucristo ante una multitud de judíos cuando era custodiado por los soldados romanos. Y después también testificó de esto ante el gobernador romano Festo, el rey Agripa y su esposa Berenice en Cesarea. Saulo de Tarso nunca pensó en hacerse cristiano siquiera. En su encuentro con Jesucristo, él iba persiguiendo a la iglesia. Después de su encuentro con Cristo, tampoco era su plan, ni era el plan de ningún ser humano, ser predicador, ser apóstol y maestro de los gentiles. La palabra traducida como predicador literalmente es heraldo, significa heraldo, uno que tiene la misión de proclamar de manera pública y oficial el mensaje del gobernante. En el caso de Pablo, es el mensaje del Rey de Reyes, Jesucristo. Pablo debe anunciar y proclamar en voz alta ese evangelio. Eran lo que hacían los heraldos. Llegaban, anunciaban, el pueblo se reunía y él
leía el mensaje o lo decía en voz alta. Fue comisionado por Jesucristo quien lo envió. El apóstol ser apóstol es uno que es enviado. A quienes Cristo envió personalmente son apóstoles de Jesucristo. Hay otros apóstoles, un apóstol de una iglesia es al que la iglesia envía, pero estos que Jesucristo envió son apóstoles de Jesucristo y está incluido Pablo. Maestro, pues es uno que enseña. Pablo es predicador, esa es su función. Apóstol de Jesucristo, destaca su autoridad. Y maestro no es simplemente uno que enseña. Maestro en este caso es ser maestro, tener un don espiritual que capacita para la interpretación del mensaje que proclama con autoridad y explicar la verdad de una manera comprensible para que otros puedan responder con fe y en obediencia. Y dice Pablo, por su triple llamado, padezco esto. Dice en el siguiente versículo, como una referencia a las aflicciones por el Evangelio. Sufría porque proclamaba fielmente el Evangelio de la salvación, porque proclamaba esa verdad con autoridad divina y el precio que tenía que pagar por su devoción a Dios eran aflicciones de parte del mundo. Timoteo también fue constituido para llevar a cabo la misma comisión. Él no fue comisionado personalmente por Jesucristo, pero indudablemente fue llamado por Dios, el Espíritu Santo, por medio de la iglesia que lo designó para el oficio. El punto importante es que cada discípulo de Cristo es constituido y designado para la predicación del Evangelio. Y es constituido por Cristo. Es un heraldo cada creyente del Evangelio y es por comisión de Cristo. Mateo 28, 18 y 19 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Nuestra comisión es ineludible porque viene de la autoridad dada a Jesucristo en el cielo y en la tierra. Somos enviados a una misión clara. Debemos hacer discípulos y para hacerlos necesariamente se debe proclamar el Evangelio. Jesús les dijo a sus discípulos que debían ir y multiplicarse por medio de la predicación del Evangelio. Es lo que ha hecho la iglesia para ser discípulos por 2000 años. Y esta comisión no va a terminar hasta que se cumpla el propósito de Dios en la salvación de todos sus elegidos. Y han pasado 2000 años y no sabemos cuántos más deben pasar. Pero dices, segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
Regresando a nuestro pasaje en el versículo 12, dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Para Pablo, sufrir por el Evangelio era un privilegio. En lugar de sentirse avergonzado, se sentía honrado. Pablo padecía porque Dios lo había constituido como ministro. Ser fiel al llamado había hecho una realidad ese sufrimiento para él. Por cumplir su comisión como heraldo del Evangelio de Cristo, estaba encarcelado en un calabozo en la ciudad de Roma, en una prisión lúgubre, con la perspectiva de ser ejecutado como un criminal. Pero él tenía sus ojos puestos en su llamado. Dice en 2 de Corintios capítulo 4, dice primero en el versículo 1, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Luego en los versículos 7 a 12, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en nosotros la vida. Y los versículos 16 a 18, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Por eso las aflicciones de Pablo no eran un motivo de vergüenza. Pablo no se avergonzaba. Timoteo tampoco tenía motivo, ni lo tenemos nosotros. La fidelidad de Pablo al Evangelio es un ejemplo para Timoteo y obviamente un ejemplo para nosotros. En sus sufrimientos, Pablo entendió que la gracia de Dios era suficiente para él. No hay nada vergonzoso en sufrir por causa de la cruz. Al predicar el Evangelio, estaba usando el poderoso medio que Dios designó para salvar a pecadores. En el mensaje del Evangelio no hay nada vergonzoso. En Romanos 1:16, Pablo escribió, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. La razón por la que Pablo no se avergonzaba era que sabía a quién le había creído. Debemos conocer lo que creemos.
pero es más importante conocer a quién creemos. Cuando sabemos lo grande que es Dios, cuando Dios y su gloria se convierten en la gran verdad de nuestras vidas, entonces tenemos una verdadera valentía. Pablo conocía la bondad, la misericordia y el poder de Cristo y sabía que tener confianza en Dios no era en vano. No confiaba en las verdades que sabía acerca de Dios, confiaba en el mismo Dios soberano. Dios no era un mero conocimiento mental para Pablo, sino el Dios viviente de toda la eternidad. Era el Dios que lo había salvado, el Dios al que le debía todo. Y aunque era un reo, no se sentía desgraciado. Estaba al lado de otros que igual que él habían estado presos, como José, Jeremías, Daniel, Juan el Bautista y muchos otros que fueron presos por la mejor causa. Pero en lugar de deshonra, ese lugar que para algunos es deshonroso, puede dar lugar al honor más elevado. El mismo Jesucristo fue crucificado con dos malhechores al lado, un lugar de vergüenza, y de ahí fue exaltado. Pablo estaba seguro de que Dios podía guardar su depósito para aquel día. Pablo había confiado en el Dios soberano, conocía a aquel en quien había confiado. Y la palabra guardar es un término militar usado para un soldado que se le pone como guardia. Él era responsable con su propia vida de proteger lo que se le estaba poniendo bajo su cuidado. El depósito al que se refiere aquí Pablo es lo que Pablo le había confiado a Dios y que no es otra cosa que su eterna salvación, la completa salvación de su alma. El único capaz de guardar esto es Dios. No es Pablo ni nadie más. Dios es poderoso y Él va a guardar y proteger ese depósito. Cristo y el Padre nos guardan. Nosotros tenemos también ese depósito que le hemos dado a Dios. Dice el Evangelio de Juan 10, 27 a 30. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. La vida inmortal que Pablo tenía desde antes de los tiempos de los siglos estaba depositada en Dios para ser guardada. Le iba a ser devuelta en aquel día, el día final, el día de la resurrección de los muertos, cuando tanto el alma como el cuerpo serán glorificados con Cristo.
Nos habla del día del juicio, cuando Él va a recibir la corona de justicia y la va a recibir de mano de Cristo. En 2 de Timoteo 4:8 dice: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. En aquel día, el día de la resurrección, seremos recompensados por la fidelidad al Evangelio. Nuestra mayor recompensa sería haber cumplido con nuestra comisión proclamando la encarnación, la vida, la obra, la expiación, la muerte y la resurrección del Hijo. Hay que retener y guardar el Evangelio. Dice el versículo 13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Este es el siguiente encargo para Timoteo. Retén da la idea que algo o alguien tratará de quitarnos lo que tenemos, y a menos que la retengamos con fidelidad, nos será quitada. Timoteo tiene un modelo de vida que debe seguir. Ese modelo consiste en las palabras que he escuchado de Pablo. Debe aferrarse a esas palabras, usándolas siempre como su ejemplo, y nunca debe apartarse de ellas. Eran las palabras que Pablo le había transmitido del Evangelio y que él había escuchado. Las sanas palabras que Timoteo debía retener le llegaron a través de un hombre, del apóstol Pablo. Pues Dios usa instrumentos humanos para comunicar su verdad eterna. Las sanas palabras de las Escrituras componen la sana doctrina por la cual debemos vivir. En estas cartas pastorales, Pablo usa repetidamente la palabra sana y las usa cuando se refiere a la fe y a la enseñanza. Esta palabra, que se traduce como sana, literalmente significa saludable. Y así como una comida que se echa a perder, deja de ser saludable, la enseñanza contaminada hace mucho daño. Para poder ser de provecho, la enseñanza de Timoteo debe ser sana, debe ser saludable, correcta, según el modelo de enseñanza que él recibió. Los escritos de Pablo, de los apóstoles, de los profetas y de los evangelistas que fueron inspirados por Dios son la forma de las sanas palabras que Timoteo oyó. El llamado ha sido estar dispuestos al sacrificio total por el bien del Evangelio. Pero antes de arriesgar la vida por el Evangelio debe haber penetrado en el corazón y haberse arraigado hasta llegar a ser lo más importante en la vida de la persona. Si eso no ha ocurrido, nadie lo va a hacer.
Dice el Salmo 119, versículos 159 y 160. Mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia. La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Muchos cristianos y muchas iglesias tienen poca preocupación por la verdad bíblica. No están seguros de lo que creen. En nombre del amor, de la comprensión y de la paz dentro de la iglesia y con la sociedad, casi cualquier doctrina es aceptada o al menos no es cuestionada, sin importar cuánto pueda contradecir las escrituras y cuánto pueda arruinar las vidas eternamente. En un mundo plagado de maldad, de mentiras y malas enseñanzas, los creyentes deben aferrarse a las sanas palabras. La doctrina sí importa. Pablo dice, retén la forma. Es como un molde que te obliga a conservar la forma que se busca. Si tú pones un molde para hacer galletas y tiene forma de estrellitas, las galletas van a salir con esa forma. El molde te obliga a que así sea. Entonces, ese molde es la guía que hay que seguir. El molde de cómo vivir, a lo que hay que sujetarse, porque ese es el molde y es la enseñanza de Pablo y se compone de las sanas palabras. Aquí en la palabra de Dios encontramos este ejemplo. Encontramos ese molde, ese modelo que hay que seguir, todo lo necesario para la salvación y todo lo necesario para la vida cristiana. En esta carta, en el capítulo 3, versículos 15 y 17, le dice Pablo a Timoteo, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La escritura es el molde, por lo que debemos conocer la palabra, porque ahí se encuentra la sana doctrina. Y la sana doctrina nos hace sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La escritura es inspirada por Dios y la sana doctrina nos enseña, nos redarguye, nos corrige y nos instruye. El resultado es que nos perfecciona en nuestra vida cristiana y nos prepara para vivir la vida cristiana. La sana doctrina siempre nos enseña en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Pablo exhorta a Timoteo a que mantenga estas verdades con fe sincera en el Señor y con un amor que evidencia nuestra devoción a Él. Fe significa no solo confiar, sino también ser dependiente. El amor incluye no solo el amor a Dios, sino también el amor a nuestros hermanos y también
a un mundo que perece. En el versículo 14 sigue diciendo: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Aquí, Timoteo es el que recibe el encargo de guardar, de ser ese guardia que tiene que mantener con seguridad, preservar, proteger lo que se le encargó para que no sea dañado. Tiene que guardar la sana doctrina, el evangelio que recibió. Ese es el buen depósito que ha recibido. Debe tener cuidado de no permitir que ninguna influencia externa engañosa corrompa la verdad expuesta por Dios. Las sanas palabras de Jesucristo que recibimos es el depósito que se nos ha encargado a nosotros para que lo preservemos puro y completo, para que lo transmitamos a los que vienen después de nosotros. Debemos conservarlo puro para que no se corrompa y para que su poder no se debilite. Si la fe viene al escuchar y al escuchar la palabra de Dios, entonces Timoteo debe guardar el único mensaje que puede salvar a los pecadores. En su primera carta también le había hecho el mismo encargo. En 1 Timoteo 4:16 le escribió: ten cuidado de ti mismo y de la Escritura, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Sin embargo, la doctrina ha sido descuidada por los cristianos. Dentro de las iglesias cristianas hay quienes creen que la salvación se puede ganar de alguna manera. Creen que si una persona es buena o hace suficientes cosas buenas, se ganará un lugar en el cielo. En la mente de la mayoría de las personas está orientada a la salvación por obras. Los que creen que la salvación se da por aceptar a Cristo como Salvador, están confiando en algo que ellos hicieron, en una obra humana, que es decidir aceptar a Cristo. Ellos tomaron una decisión por Cristo. Igual que los que creen que son salvos y repiten una oración pidiendo a Cristo que entre en su corazón. Están confiando en esa oración que ellos hicieron. Eso finalmente una obra. No se quedan atrás, tienen la convicción de que si una persona se bautiza, va al cielo. Ni los que creen que son salvos porque vienen de una familia cristiana, o los que creen que se salvarán si asisten a una iglesia o si leen la Biblia. Hay quienes creen que al final se salvarán porque Dios es amor y Dios es misericordioso y al final va a perdonar a todos, que todos los seres humanos van a entrar en el cielo. Hay quienes creen eso. Timoteo escuchó las sanas palabras del Evangelio. Se le advirtió que se mantuviera fiel a la palabra de Dios. No tendría que hacer esto con sus fuerzas. El Espíritu Santo que mora en él le proporcionaría todo lo que él necesitaba para esta tarea. Y Cristo prometió esta gracia a todos
los creyentes. El Evangelio de Juan 6, 17. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Lo único que podía hacer Timoteo, igual que nosotros, que también escuchamos, es preservar ese depósito que se nos confió y cumplir con la comisión que recibimos, pero mediante el poder del Espíritu Santo. Es el Espíritu quien da los dones y el que llama para trabajar para el Señor, a cada uno en una misión específica. Por eso da diferentes dones y a cada uno lo capacita para hacer lo que debe hacer. Pero nadie puede llevar lo que tiene encomendado en sus propias fuerzas. Nadie puede cambiar el corazón de otro. Solo el Espíritu Santo puede hacerlo. Por eso, cada uno debe permanecer cerca del Espíritu Santo y dependiendo de Él para que Él haga su obra. Nosotros avivamos y usamos los dones que nos dio, pero solo somos instrumentos. No podemos guardar debidamente el depósito si no conocemos los fundamentos de nuestra fe. Y si no lo guardamos, pues no los podemos usar. El Evangelio le pertenece a Dios y es para su gloria, para salvación de los que lo reciben y lo aceptan por la gracia soberana de Dios, por el Espíritu Santo. En la actualidad, muchas iglesias están llenas de personas que no guardan el buen depósito. No lo conocen o ni siquiera lo creen. Y lo que sucede es que en realidad se avergüenzan del Evangelio. ¿Cómo van a predicar algo de lo que se avergüenzan? Algo de lo que no creen, que no conocen. La fidelidad es solamente por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Se necesita una fidelidad mucho mayor de la que nosotros podemos lograr con lo que tenemos o somos. Solo si estamos viviendo en el Espíritu, nos podremos mantener fieles y guardar el depósito que se nos confió.